Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado flotando en el aire, uno que muchos de ustedes han estado pidiendo y que sinceramente, a mí también me tiene con mucha curiosidad. Hoy en El Secreto Revelado, vamos a sumergirnos en la intrigante historia de Aatai y Serinei. Sí, sé que muchos de ustedes conocen a estos nombres por sus exitosas carreras en la actuación, pero lo que realmente ha capturado nuestra atención y la de las redes sociales, es lo que supuestamente pasó entre ellos. ¿Hubo algo más que amistad? ¿Fue solo un rumor o hay algo de verdad detrás de las especulaciones? Prepárense porque vamos a analizar todos los detalles, desde sus inicios hasta los rumores más recientes, y a intentar descubrir qué es lo que realmente sucedió con Aatai y Serinei. Y antes de que nos adentremos en todo este fascinante tema, quiero recordarles algo súper importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes jugosos, misterios revelados y todo lo que amamos. Así que, vamos a empezar por el principio, ¿verdad? Para quienes no los conocen, Aatai Ulusoy es uno de los actores turcos más populares y aclamados de su generación, conocido por su carisma y su talento en series como Medcezir y El hábito del poder. Por otro lado, Serinei Sarıkaya es una actriz y modelo turca igualmente exitosa, que ha conquistado al público con su belleza y su versatilidad en producciones como Medcezir y Samaran. Curiosamente, ambos compartieron pantalla en la serie que los catapultó a la fama, Medcezir, donde interpretaron a una pareja romántica, Yaman y Mira. Y es precisamente en este punto donde las aguas comienzan a dividirse. Durante el rodaje de Medcezir, la química entre Aatai y Serinei era innegable. Sus escenas juntos eran intensas, creíbles y para muchos parecían traspasar la pantalla. Los fans, siempre ávidos de ver a sus parejas favoritas fuera de la ficción, comenzaron a especular. ¿Era esa química algo más que actuación? Los rumores de un romance entre ellos empezaron a circular como pólvora. Se les veía juntos fuera del set, en eventos, en salidas casuales, y cada aparición alimentaba más y más las esperanzas de sus seguidores. Las redes sociales se llenaron de fotos, montajes y debates sobre si eran pareja o simplemente buenos amigos y compañeros de trabajo. En ese momento ambos actores eran relativamente jóvenes y estaban en la cima de su carrera. La presión mediática y el cariño del público debieron ser inmensos. Sin embargo, tanto Aatai como Serinei siempre mantuvieron una postura discreta. Nunca confirmaron oficialmente una relación romántica. Sus respuestas a las preguntas de la prensa solían ser ambiguas, hablando de una gran amistad y respeto mutuo. Y esto, lejos de apagar las llamas, solo las avivaba. Porque, seamos sinceros, cuando las celebridades son tan cercanas y se les ve tanto juntos, la gente tiende a pensar que hay algo más. Y si no lo confirman, muchos lo interpretan como un intento de mantener su privacidad o de proteger su relación. Pasaron los años y la serie Medcezir concluyó, pero los rumores sobre Aatai y Serinei no desaparecieron del todo. A pesar de que ambos siguieron caminos profesionales distintos y se les relacionó sentimentalmente con otras personas, de vez en cuando, surgían noticias o avistamientos que reavivaban la vieja especulación. Era como si el público no pudiera o no quisiera soltar la idea de que ellos habían tenido algo más que una amistad. Y aquí es donde entra la parte más intrigante del título que les prometimos: El secreto revelado. ¿Qué secreto? ¿Qué se reveló? Bueno, según varias fuentes y especulaciones que han circulado en los últimos tiempos, parece que hubo un momento en el que Aatai y Serinei estuvieron mucho más cerca de lo que jamás se reveló públicamente. Algunos rumores apuntan a que sí mantuvieron una relación secreta durante un tiempo, quizás mientras filmaban Medcezir o justo después. Se habla de encuentros privados, de confidencias y de un vínculo que trascendió la pantalla. Una de las revelaciones que más ha sonado es que, aunque nunca llegaron a hacer pública una relación formal, sí tuvieron un romance fugaz pero intenso. Se dice que decidieron mantenerlo en secreto por diversas razones, tal vez para evitar la presión mediática que ya experimentaban, quizás para no complicar sus carreras individuales o simplemente porque era algo que querían mantener solo para ellos. Esta teoría explicaría por qué, a pesar de las evidencias, nunca hubo una confirmación. Otro ángulo que se ha explorado es la idea de que, aunque nunca fueron pareja en el sentido tradicional, sí existió un fuerte sentimiento o una conexión muy profunda que pudo haber LLE.
vado a momentos íntimos o a una relación que no encajaba en las categorías convencionales. Es decir, quizás no fue un noviazgo formal de película, pero sí algo más que una simple amistad, algo que ambos guardaron celosamente. Lo interesante de todo esto es cómo estos rumores y especulaciones se han mantenido vivos durante tanto tiempo. En la era de las redes sociales, donde la información viaja a la velocidad de la luz, es difícil mantener un secreto por mucho tiempo. Sin embargo, en el caso de Atay y Seriney, parece que la falta de confirmación oficial ha permitido que cada pequeño indicio, cada foto o cada declaración sea interpretada y debatida hasta la saciedad. Podría ser que, en realidad, todo haya sido producto de la intensa química en pantalla y de la imaginación de los fans. Es una posibilidad. Los actores a menudo tienen una conexión especial con sus compañeros de reparto, y a veces esa conexión se magnifica en la mente del público. Pero, ¿y si hubo algo más? ¿Y si el secreto revelado no es una revelación oficial, sino más bien la suma de todos estos pequeños indicios y rumores que, al juntarlos, forman una imagen bastante coherente de que algo sí pasó entre ellos? Incluso hoy en día, a pesar de que ambos tienen sus vidas sentimentales y profesionales bien encaminadas, todavía hay quienes recuerdan con nostalgia la posibilidad de un romance entre Atay y Seriney. Es un poco como aquellos amores de juventud que, aunque no terminaron en un felices para siempre, dejaron una marca imborrable. Hemos analizado sus inicios en Medcezir, la increíble química que desprendían, los rumores que surgieron y la discreción que ambos mantuvieron. Hemos explorado las diferentes teorías sobre ese supuesto secreto revelado, desde un romance oculto hasta una conexión profunda que prefirieron mantener privada. Lo que queda claro es que la historia de Atay y Seriney, ya sea como pareja o como grandes amigos y compañeros, ha capturado la imaginación de miles de personas y sigue siendo un tema de conversación. Tal vez el verdadero secreto sea que a veces las historias más interesantes son aquellas que no tienen un final perfectamente definido, aquellas que nos dejan especulando y soñando. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desentrañado, o al menos intentado desentrañar, el misterio que rodea a Atay y Seriney. Hemos visto cómo su química en pantalla dio lugar a intensos rumores, y cómo su discreción ha alimentado las especulaciones sobre un posible secreto. Al final, la verdad absoluta puede que solo la sepan ellos, pero lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron juntos y la fascinación que siguen generando. Espero que hayan disfrutado de este viaje al mundo de las celebridades y sus misterios. Antes de irnos, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo algo más que amistad entre Atay y Seriney? ¿Cuál es su teoría favorita sobre ese secreto revelado? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Atay y Seriney, o simplemente de los chismes del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.